con la asignatura de ciencia, perdón, de ética y valores en ciencia e ingeniería, y que luego se ha ido enriqueciendo con la parte práctica, la aprendizaje, servicios, el crecimiento social, sigue creciendo y introducimos desde hace 2 o 3 años unas actividades previas a que empiece la dinámica de este itinerario que empieza realmente en el segundo trimestre o cuatrimestre, con unas charlas y conferencias que hemos llamado sobre. La primera era uno de los universitarios, que este año fue sobre el tema de la eficiencia energética con José Riveras, y la segunda, que es hoy, tenemos a Carlos Álvarez Pereira, que no es un académico, no un investigador en senso estricto, es ingeniero aeronáutico, pero creo que hizo una experiencia en la universidad y de ella salió un poquito escaldado y entonces decidió ser consultor. Eso, tan importante, ser consultor, pero consultor de verdad. Este es un consultor no de camellos, porque bueno, yo lo he conocido no hace mucho tiempo, pero me doy cuenta de que incluso me informa de avances científicos, como ya le digo, es un colaborador necesario, un término ahora que está en cuestión, pero es colaborador necesario porque me introduce cosas. Como yo le estaba diciendo, está mediodía con un gatito mientras tomábamos un pincho, y él ahora me suministra mi ciencia y yo tengo que suministrar los chismes, porque hay un consultor que me ha puesto muy nervioso, un consultor que está en España, que se llama Doc Shipman, que en el periódico El País lo ha puesto como si fuera el gran gurú, porque este señor quiere arreglar el capital. Doc Shipman. Entonces, bueno, pues muchas personas llevamos preocupados al tema de lo bueno que es el capitalismo, pero los problemas que tiene también el capitalismo. Y entre otros muchos, pues algunos de los temas que estamos tratando y que tratamos son consecuencias de un capitalismo que probablemente pues, no ha sido ni bien pensado, ni regulado y tal. El señor Silman casi podría ser alumno, o podríamos tenerlo de profesor, porque estaba hablando de la importancia de la cultura, de la importancia de la ética y todas estas cosas. Lo que decía este señor, que decía que eso no se disocia del capitalismo, sino que lo que pasa es que ha sido abogado. Y invocaba a Adam Smith, y el año pasado, cuando yo a los alumnos les leí solo el prologuito y en la contraportada del libro de Adam Smith, se dieron cuenta los alumnos de ética de que lo que les estaban contando no tenía que ver con alguien al que le han intuido el origen del capitalismo, porque, como también decía el señor Silman, resulta que Adam Smith era un filósofo moral, por lo tanto un profesor de ética. Bueno, para que tratemos el complejo tema de la sostenibilidad, eso siempre ha sido bastante complicado, he pensado que podríamos contar con Carlos Álvarez Pereira, porque él lleva tiempo pensando sobre eso. Muchas cosas de su trabajo de consultoría han tenido que ver con sistemas complejos. Y aquí está con nosotros, un consultor de verdad. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Muchas gracias, Emilio. El capítulo de agradecimientos, desde luego, va dirigido así por el atrevimiento de invitarme a esta charla. Yo no sé si sabes muy bien lo que sabías muy bien lo que estabas haciendo, pero encantado de estar aquí, y gracias también a Ana García Lasso por organizar esto, y por supuesto a los que estáis aquí, los que vais a sufrir esta sesión, además en este horario tan criminal con estándares españoles, ¿no? Horario muy europeo, pero para los que vivimos aquí un poco raro. Yo voy a abundar con algún matiz en lo que acaba de decir Emilio sobre mi presentación. Efectivamente soy ingeniero aeronáutico y fui profesor de esta universidad, fui profesor de matemática aplicada en la Politécnica, casi en otra vida. Y no terminé mal con la universidad, pero es verdad que quise buscar otros horizontes no académicos, ¿no? Y me metí en el mundo de la consultoría. Y de hecho con el tiempo me terminé convirtiendo en un emprendedor a repetición, porque a lo que me dedico desde hace ya unos cuantos años es a crear empresas en el sentido más amplio, porque algunas no son empresas mercantiles, no son
organizaciones con ánimo de lucro, sino que crea una fundación que se llama Inaxis, que se dedica a investigar en sistemas complejos. Pero toca hacer 2 o 3 disclaimers antes de empezar. Uno es, yo tengo muchísimas más preguntas sobre este tema, sobre los muchos temas que están englobados dentro de esta presentación. Tengo muchísimas más preguntas que respuestas. No vengo a contaros, oye, la sostenibilidad tiene que funcionar así, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Porque todavía estamos en la fase en la que toca de verdad socialmente construir soluciones a los retos de la sostenibilidad. Y no los tenemos en nuestra mano, y una de las cosas que espero dejar claro es que las soluciones no van a salir de forma natural del sistema tal como lo tenemos organizado, y en particular las soluciones no solo van a ser tecnológicas. Una fuerte corriente de optimismo tecnológico, bueno, esto del cambio climático, todos los demás problemas que acabará resolviendo la tecnología, bueno, pues eso no va a ser así. Entonces no vengo a hablar de soluciones. Segundo, como muy bien ha dicho Emilio, no soy un científico. Pudiera ser que alguna vez lo fuera, cuando me dedicaba a la matemática aplicada, pero desde luego hoy en día no lo soy. Aunque sí me dedico, por ejemplo, en la Fundación Inaxis, a crear condiciones para que científicos puedan trabajar en proyectos de investigación. Tenemos gente muy capaz, gente joven muy capaz, trabajando en proyectos científicos y haciendo ciencia y publicando. Pero yo no soy un científico ni un académico. Y lo tercero es que mi intención aquí hoy es provocaros. Voy a hablar mucho más de cosas filosóficas que de ciencia y de tecnología. Filosóficas en un sentido muy amplio. Y lo que vengo es a provocaros y a intentar que haya debate. Yo de estas cosas puedo hablar horas, puedo aburrir hasta la extenuación. Sería feliz si alguna de las cosas, algunas de las provocaciones que voy a hacer, pues cogierais el toro por los cuernos y preguntarais y debatiéramos sobre alguna de ellas, ¿no? El título obviamente es ya la primera provocación. Esto es la aventura más grande en la Tierra, y es una provocación deliberada, porque en este mundo nuestra atención está absorbida permanentemente por infinitas cosas que nos llegan todos los días, con lo cual para llamar la atención hay que hacer algo sonado. Y además, por lo que luego veremos, creo que está justificado el título. Decía, va a haber muchas más reflexiones filosóficas que científicas y técnicas. Y la verdad es que suelo empezar muchas de mis charlas, casi hable de lo que hable, por algunas citas, por ejemplo, estas dos, ¿no? La primera quizás sea, digamos, a ver, en el mundo todavía hay muchísimos escépticos del cambio climático, de la sostenibilidad, etcétera, que no creen esto, que siguen creyendo que el crecimiento infinito es posible en un mundo finito, porque ya encontraremos soluciones tecnológicas. Algunos de ellos tienen razón, son aquellos que dicen, bueno, cuando se nos acabe la Tierra ya habremos emigrado al espacio. O sea, no tienen razón, quiero decir, es una visión delirante, pero hay algunos que en el fondo están diciendo, es verdad, la Tierra es finita, pero gracias a nuestra tecnología pues ya emigraremos a otros planetas y la humanidad, la especie humana sobrevivirá en otras partes. Y digo que es delirante porque, a ver, esto está lejos de estar demostrado que podamos hacerlo. Y, hombre, no estaría mal el principio de precaución de primero vamos a cuidar de lo que tenemos, que es de donde vivimos, la especie humana, y bueno, vamos a ver si somos capaces de viajar a otros sitios, pero todavía no lo somos. Pero la cita que me gusta más, y esto es una reflexión más general, es la segunda. Y es una reflexión más general que tiene varias dimensiones.
Una es una de las tantas provocaciones que voy a hacer. Es decir, que los poetas suelen tener razón con muchísima anticipación sobre el resto de la humanidad, incluidos los científicos. Suelen ver verdades, los verdaderos poetas son capaces de tener intuiciones, visiones anticipatorias, que luego la ciencia, la tecnología o la sociedad en general acaba confirmando. En la ciencia, por ejemplo, y esto es un tema que a mí me apasiona, el dilema de las dos culturas, de la separación que ha habido en la cultura occidental a partir del siglo XVII-XVIII entre la cultura científico-técnica, ingenieril, y la cultura humanística, y digamos, la invención del concepto de ser racional y de que el cuerpo y la mente son cosas separadas y de que nosotros como con nuestra mente somos capaces de racionalizar las cosas y de tomar decisiones óptimas, y que el cuerpo es ahí donde residen todas estas cosas incontrolables que son en particular las emociones, etc. Hoy los neurocientíficos modernos descubren que no tomamos una sola decisión exenta de emociones. Y ahora, Antonio Damasio dice eso: no hay decisiones humanas sin emociones. Todo esto de que somos seres racionales es un gran camelo. Un gran camelo en el sentido de que no podemos separar lo que llamamos razón de nuestras emociones. Cosa que los poetas saben desde el principio de la humanidad, desde que existe el concepto de poesía. Entonces un poeta, T.S. Eliot, dijo en los años 30 del siglo pasado, hace 80 años, ¿dónde está la sabiduría que pedimos en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que pedimos? ¿Qué diría hoy, verdad? Hoy que tenemos un diluvio diario de información a través de los medios, a través de internet, de todos los medios de comunicación masiva. ¿Qué diría hoy? Pero ¿cómo pudo...? Entonces, estas preguntas me perturban, entre otras cosas, porque buena parte de mi vida profesional la he hecho en el ámbito de los sistemas de información y las tecnologías de información, y sé que tenía razón, que esto de tener mucha información no significa que tengamos conocimiento, que a veces es contraproducente para tener conocimiento, y tener mucho conocimiento no significa que tengamos sabiduría, y a veces es contraproducente para generar sabiduría, lo cual es muy perturbador, porque claro, esto va contra el mensaje mainstream de, bueno, estamos progresando en todos los frentes del conocimiento, etc. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, y es un ejemplo relevante, desaprendimos como sociedades a gestionar inestabilidades de los mercados financieros. A raíz de la crisis del 29 se adoptó en Estados Unidos toda una serie de normas de regulación de los mercados financieros que contribuyeron esencialmente a una larga época de estabilidad en el mundo financiero. Y en los años de la administración Clinton pues se decidió, no, si esto no hace falta, vamos a quitar estas normas de regulación, vamos a desregular esto y tal. Los mercados ya se autorregularán y tal, y vivimos en otra época, aquello pasó, ya somos mejores, somos más sabios, somos más listos, tal, desregulemos, como el resultado de todos conocidos. Es decir, que los humanos, individual y colectivamente, somos muy capaces de desaprender, lo cual es imprescindible, necesitamos desaprender cosas para aprender otras nuevas y para seguir viviendo, pero a veces desaprendemos cosas muy críticas. ¿Dónde está la sabiduría? Bueno, un poco de perspectiva, porque se supone que íbamos a hablar de sostenibilidad.
sé cuán familiarizados estáis con los temas de sostenibilidad. Sostenibilidad es una palabra que, como suele pasar, se utiliza tanto más cuanto menos se piensa practicar, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sostenibilidad, no se puede lanzar nada que no tenga el adjetivo sostenible en algún sentido. Pero no está mal hacer un pelín de historia sobre esto de la sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido, oye, el modelo económico, productivo, de civilización que tenemos es sostenible o indefinidamente o no lo es. Podemos seguir creciendo en el consumo de recursos, etcétera, etcétera. Estas preguntas no son nuevas, no son muy antiguas tampoco. Y una de las primeras organizaciones, bueno, hablando de desaprender, hubo un filósofo que acuñó muchos de los conceptos modernos, por ejemplo el de innovación tecnológica, un filósofo del que nadie se acuerda, quizás tenía la nacionalidad errónea o vivió en el sitio erróneo, etc., que se llamaba Radovan Rijka, que hace 50 años, en los primeros años 60, dijo y escribió un libro, editó un libro con muchas contribuciones de distintos autores que se titulaba La civilización en la encrucijada, donde venía a plantear algunos de los temas que hoy están más vivos que nunca, de, oye, por este camino, cuidado, porque no podemos seguir. Poco después, el Club de Roma, una organización muy original, promovida por un empresario italiano que se llamaba Aurelio Peccei, pues se creó como un club de debate para hablar de los temas globales, de los retos globales de la sociedad y la humanidad, y para invitar a especialistas a presentar estudios, informes al Club de Roma para debatir, ¿no? Y uno de ellos, en el año 1972, se titulaba Los límites del crecimiento, Limits to Growth, y venía a decir, era un libro, un estudio producido por un equipo de investigación del MIT, el matrimonio Meadows y algunos colaboradores suyos que... ¿El MIT sabéis lo que es? El matrimonio Meadows, que fabricaron, digamos, un modelo matemático para intentar analizar, extrapolar las grandes tendencias en términos de población, de consumo, de producción, etcétera, de las grandes variables de la humanidad. Y en ese libro se planteaba, por primera vez, digamos, con argumentación basada en datos, se planteaba que si seguíamos las mismas pautas que teníamos en ese momento, año 72, pues íbamos camino de un agotamiento de los recursos naturales, que íbamos camino de una sobrepoblación en el mundo y por lo tanto que el sistema iba camino de una mayor insostenibilidad, porque íbamos a necesitar más recursos no renovables, más recursos de los que el planeta es capaz de producir, en particular consumir recursos no renovables, y que había que plantearse cambiar de rumbo. Ese libro planteaba varios escenarios distintos, es decir, había el modelo de extrapolación de referencia que llamaban business as usual, es, oye, si siguen las cosas como estamos, al ritmo que estamos y tal, y otros escenarios, digamos, de rectificación, de decir, oye, si conseguimos cambiar determinados parámetros de una forma relevante, podemos ir a escenarios distintos. Bueno, eso fue hace 40 años, y, cosa interesante, pues 40 años después... Bueno, ha sido muy debatido, muy discutido. Bueno, vamos, tan discutido que por supuesto no le hicimos caso.